¿Puede abrir por favor Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21? En estas últimas semanas estuvimos hablando con la congregación acerca de cómo el Cristo eterno se dispensó como Padre, se dispensó como Hijo y se dispensó como Espíritu Santo. En correlatividad a la natividad nosotros hablamos acerca de esto, que Dios se encarnó en Jesús. Y ese es el evento de la natividad, eso es lo más importante delante de este evento. Y llegar a conclusiones como las que tuvo Juan, donde dijo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y empezar a salir de un Jesús que estuvo solamente en un pesebre, que esa era la perspectiva de Lucas. Lucas relata acerca del nacimiento de Jesús, acerca del pesebre y toda la escena que usted conoce, ¿sí o no? Pero Juan va un poco más profundo y creo que como casa estamos llegando a ese tipo de lectura de las cosas. Una lectura un poco más amplia. Distinto es el relato de Lucas que cuenta un relato natural de dónde nació Jesús, pero ahora Juan nos introduce en un relato eterno. Y creo que es el tiempo de a nivel familia, donde quiera que estemos, que vamos a empezar y estamos caminando en un relato eterno y vamos a empezar a ver las cosas desde otra lectura de las cosas. ¿Se está entendiendo? Por lo tanto, lo que dice Lucas capítulo 4, 16 al 21, si me acompaña allí en la escritura, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mientras hablamos como iglesia local acerca del Cristo eterno, que ha decidido venir por amor en forma de Jesús y a través de Jesús, llegamos a la conclusión de esta gran puerta llamada gracia. Palabra que profundizaremos mucho el año. Una puerta que ha estado, pero que nuestros ancianos y antepasados no pudieron pasar. Si Cristo no hubiera venido como Jesús, nosotros no pudiéramos haber pasado la puerta. La puerta siempre estuvo, pero nosotros no podíamos cruzarla. La gracia siempre estuvo, pero nosotros no podíamos tener acceso. Es como tener una puerta cerrada donde sabemos lo que hay, pero yo no puedo disfrutar lo que está del otro lado porque la puerta está cerrada. Y estoy afuera, pero la puerta ha estado siempre. Tratamos de llegar a entender que Jesús no es la solución de Dios al pecado del hombre únicamente, sino, si puede escribir y siguen tomando nota como siempre, la palabra intervención. Me gustaría que anote esta palabra, intervención. Es una palabra que venía muy fuerte a mi corazón para tratar de explicar cómo la gracia ocurre en nuestras vidas. Por lo tanto, yo le animo a su mente espiritual que en este momento se sujete en el Señor, porque creo que como casa estamos en cierta madurez para no tener que levantar su alma y su expectativa natural, sino que tenemos que entrar de lleno sobre un río que viene fluyendo del 2018, cuya palabra, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la palabra del año pasado? Sobreedificados en Cristo. En medio de ese río, yo les animo a que usted se pueda incluir, no nos vamos a detener tiempo y vamos a avanzar en esto. Por lo tanto, Lucas 4:16 es un suceso en el cual Jesús aparece. Para aquellos que vieron la película de Jesús, Jesús aparece en medio de la sinagoga, le dan los rollos, él abre los rollos y empieza a leer, para aquellos que lo quieren anotar y a manera de conexión, empieza a leer Isaías 61. Y él empieza a citar estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Y empieza a enunciar una actividad
que Él haría. Era una profecía de parte de Isaías que estaba pronosticando lo que sucedería en Jesús. Todos los que estaban alrededor lo estaban leyendo de manera tradicional y corriente, pero hubo un problema muy importante cuando Él dijo estas palabras. Cerró el rollo y dijo, todo esto que leímos se está cumpliendo ahora. Hubo este mismo silencio que usted tiene delante de mí. Todo esto que estamos leyendo se está cumpliendo ahora. Y el año agradable del Señor empezó a funcionar en el momento que aparece Jesús en la historia. Es un desafío para nuestros pastores y para toda nuestra casa encontrar una palabra rectora. Pero es de mucha sabiduría encontrar que las palabras de cada año no tienen que ver con nuestras necesidades, sino con su necesidad. Año de multiplicación, año de expansión, año de... porque tienen que ver con nosotros, pero no tienen que ver con Él. ¿No le pasa que si usted anda por Facebook y tiene amigos en otras congregaciones, empieza a ver esos afiches? Y yo hago diseño gráfico y me gusta y todo lo que quiera, pero ver un sobre marketing a la hora de decir, será el año en el cual haremos tales cosas, pero están enfocadas en nuestras necesidades personales y en nuestros deleites. Y eso se está revirtiendo de manera tal que ya no me interesa de cierta manera mis necesidades, sino que ahora mi foco y mi año está centrado en Cristo. Y desde partida a esa y colación a eso es lo que explica Jesús. Si pone atención por favor en el verso 19 y lo puede leer conmigo en voz alta por favor. Dice lo siguiente, leámoslo juntos. A predicar el año agradable del Señor. Cuando está hablando Isaías y Lucas acerca de esta palabra, yo le animo a que usted pueda hacer un asterisco a donde está anotando y pueda anotar Levítico 25. Cuando Jesús abre la escritura y dice el año agradable, Él no está hablando de un año cronos, de un año tiempo, sino que Él está hablando de una temporada en particular. Hermanos, si nosotros encasillamos nuestros años en nuestras propias necesidades, caemos en muchos errores. Porque ninguno de nosotros va a estar conectado. Porque mi necesidad no es la misma que la de Él. ¿Se entiende? Y tal vez mi año puede ser el de la prosperidad, pero tal vez el año de mi hermano está atravesando una enfermedad terminal y tiene que ser el año del sanador. Y cuando tenemos diferentes años, según las necesidades personales, caemos en el error de no permanecer en comunión. ¿Me siguen? Si yo necesito dinero, obvio que me va a caer bien que el año tiene que ser de prosperidad. Si yo necesito sanidad, obvio que viene el año que va a ser de sanidad. Y eso genera cierta fragmentación en la cual ninguno de nosotros va a estar conectado. Porque yo necesito esto, entonces yo estoy enfocado en que mi año sea así. Yo necesito el otro y estoy enfocado en que mi año sea así. Y no llegaremos nunca a establecer una comunión en la gracia y por lo tanto no vamos a ver avance. Porque estamos todos separados en años diferentes. Por lo tanto, yo creo que la palabra puntual que hablaremos en este día y en todo el año acerca de la gracia, tiene que ver en gran manera con esto que está explicando Jesús. Si usted quiere anotar esto, cuando Jesús expone acerca del año agradable, está hablando de un año de gracia. Mientras pensaba acerca de esto, hay un término financiero que seguramente aquellos que manejan dinero lo pueden, todos en realidad. Y yo creo que en la Argentina, como está, todos manejamos el término periodo de gracia. ¿Está conmigo? ¿Cuántos saben lo que es eso? El periodo de gracia, en el cual uno saca un préstamo y yo digo, bueno, tengo que pagarlo el día 10 del mes, pero el periodo de gracia me prolonga 5 días extra para que yo pueda hacer el pago. La definición concisa acerca del periodo de gracia es la siguiente. Es un intervalo de tiempo durante el cual no se pagan las cuotas del préstamo o crédito que usted solicitó. Y preste atención a esto, porque esto es puntual. Y tal vez esto que le voy a decir, usted lo va a entender a mitad del año 2019. Es importante comprender que el banco no te está regalando esas cuotas. Hay una enseñanza muy pedagógica acerca de la gracia
que es un regalo inmerecido. Y creo que eso lo vamos a tener que profundizar. ¿Por qué? Porque el periodo de gracia alguien lo pagó. ¿Puede decirle al que está al lado esto no es gratis? Comprender que el banco no te está regalando esas cuotas, sino que te está permitiendo. Yo quiero que empiece a ver esta alegoría acerca del periodo de gracia con nuestra vida escondida en Cristo. Te está permitiendo no pagarlas por un tiempo determinado de acuerdo a lo acordado previamente. No te están regalando nada, te están dando un tiempo para que tú puedas financieramente recuperar el dinero o la inversión y puedas abonar aquello por lo cual pediste el préstamo. Y cuando tocamos la gracia y llegamos a pensar que simplemente es un regalo inmerecido, caemos en el error de decir que nadie debe pagar nada. Por eso creo y afirmo que está bien. La gracia es un don que nosotros no logramos y es algo que vamos a ver un poco más adelante, unos minutos más adelante. Pero tampoco la gracia es un asunto liviano para decir que yo no debiera de hacer nada. Porque la gracia es un asunto mucho más profundo. Yo puedo encontrar a alguien que está pidiendo dinero y puedo darle dinero. Pero si eso es misericordia. Está pidiendo, yo le doy. Pero si esa persona ayer me robó en mi casa y yo ahora le estoy dando dinero, eso se llama gracia. Porque ni yo ni usted éramos merecedores de algo tan poderoso como la vida de Cristo. Pero aún así, y esto creo que algunos de los maestros y pastores de la casa lo van a desarrollar, que el amor inexorable, aún así el amor fue más fuerte. El profeta lo llega a explicar, tu amor fue más fuerte, no es un asunto romántico el amor, es un asunto en el cual el perdón llegó a reconciliar en la eternidad lo que Dios había preparado. Vuelvo a repetir el significado del periodo de gracia, porque de acá en adelante usted va a entender a qué me estoy refiriendo. Es un intervalo de tiempo durante el cual no se pagan las cuotas. El banco no te está regalando esas cuotas, sino que te está permitiendo no pagarlas por un tiempo determinado. ¿Por qué relacioné esto con Levítico? Jesús, cuando abre la Escritura y lee puntualmente Lucas capítulo 4, él está leyendo lo que dice Isaías 61. Pero cuando él dice acerca del año agradable, puntualmente dice a predicar el año agradable del Señor, todos los judíos que estaban delante de él conectaban el año agradable del Señor con el año del jubileo. Tema que no voy a desarrollar en amplitud, pero tema que es importante. Miren lo que significa el año del jubileo rápidamente, Levítico 25, versículos 10 al 12. Si lo podemos leer en la NBI, nos va a ayudar muchísimo. Levítico 25, cuando Jesús dice año agradable, los judíos lo entendían así. El año 50 será declarado santo. Estoy leyendo Levítico capítulo 25, versículo 10 al 12. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año, y presta mucha atención a lo que continúa, no sembrarán, ni cosecharán lo que haya brotado. ¿Puede decir conmigo por sí mismo? Por sí mismo. No es una intervención humana. Ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Y verso 12, ese año es jubileo y será santo para ustedes. Y aquí, si tiene todavía Biblia de papel o tiene la Biblia para subrayar, comerán solamente lo que los campos produzcan. ¿Qué dice? Más fuerte, por favor. Por sí mismos. Se repite esta palabra por sí mismo todo el tiempo y refiere a que no hay un toque y una intervención humana en este año.
49 años los judíos trabajaban intensamente y el año 50 el Señor había intervenido legalmente para que ustedes dejen que por la misma naturaleza se produzca aquello que deben consumir. No pueden intervenir. Y aquí el significado de santidad. ¿Por qué cuando abre la Escritura y en Isaías y lee a predicar el año agradable, estaba predicando acerca de este año de libertad para todos, en el cual yo no hago nada, sino solamente la gracia empieza a funcionar en mí y a transformarme a mí? Cuando Jesús abre y explica acerca del año agradable, lo quiero repetir hasta que usted lo aprenda, cuando dice el año agradable, Él lo conecta enseguida con ello. Y entonces los judíos dicen, ¿comienza el año 50 ahora? Había 3 cosas que pasaban legalmente en el año del jubileo. Primero, la gente que perdió sus propiedades, ese año las recobraba. Segundo, los que tenían deudas se les perdonaba. Tercero, los esclavos eran liberados. Imagínense si no había una expectativa en esas personas, diciendo, Él está diciendo que lo que yo le debo a mi hermano se resuelve, que mis deudas son resueltas, que los esclavos son liberados. De cierta manera, Jesús estaba anunciando un año de gracia, pero los que estaban en la sinagoga entendían que era un año de tiempo, pero no entendían que el año era Él. Entonces vemos la operación de la gracia porque es la misma que había en el jubileo. Levítico, como acabamos de leer, desde el 10 hasta el 12, liberación de sus habitantes. Cosecharán y trabajarán todo lo que la tierra produce por sí mismo. Y tiene un paralelo exacto con las palabras de Jesús en Lucas, porque dice el verso 18, si lo podemos ir rápidamente para que usted pueda conectar esta palabra, Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, y miren la actividad que ocurre en la vida de Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad. Todo lo que ocurría en el jubileo ahora se anuncia en la actividad de una persona llamada Cristo. Y ese año de reposo para la tierra era Cristo. Ese año de gracia era Cristo. Por lo tanto, yo quiero que usted en su mente pueda conectar la palabra gracia con la palabra reposo, con la palabra disfrute, con la palabra la tierra produce por sí misma. Hermanos, estoy seguro y soy testigo y somos testigos con mi esposa de que cuando nuestra actividad cesa, la intervención de Dios comienza. Y el reposo no comienza en nuestras actividades, sino cuando Él las hace. Y el reposo no es un cese de actividades, es un disfrute del Señor en nosotros. Dios creó en 6 días toda la creación y al 7º día descansó. ¿Y qué dijo? A ver si alguien que está aquí puede decir. Y vio Dios que todo era bueno. Si logramos entender este paralelismo entre lo que Jesús expone y en el año de reposo, podemos entender que Jesús es el año de reposo que está hablando acerca de la gracia. Por lo tanto, cada vez que mencionamos la palabra riquezas de su gracia, tendrá que ver no en una necesidad puntual, sino en un propósito. Hay alguien que nos va a ayudar mucho, que es el apóstol Pablo, acerca de esto. Fíjense por favor en Efesios capítulo 2. Versículo 1 al verso 10. Efesios capítulo 2. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Presta atención lo que dice aquí, porque este verso nos podría llevar mucho tiempo, debido a que aquí nace
y la apertura de la gracia. Y Pablo lo expresa de esta manera tan puntual. Dice, y Él. Ahí uso la palabra intervención. Yo no hice nada. Inclusive yo estaba muerto en delito y pecado. Pero dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estaban muertos delitos y pecados. Ya en ese momento Pablo empieza a hablar a la iglesia de Éfeso y le empieza a decir, es una intervención. Yo no sé si alguien aquí sufrió alguna vez una intervención quirúrgica, pero las intervenciones quirúrgicas tienen que ver con una emergencia, con una urgencia puntual. De alguna manera, si usted lo puede ver, yo no sé si lo va a entender así, pero en el plan eterno de Dios, desde el comienzo que nosotros leemos en Génesis y que leemos Juan 1:1, en el cual expresa que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, toda esa dispensación o lo que los maestros del SEAP enseñan acerca de la economía de Dios y la administración de Dios, nos viene a explicar que la gracia era una puerta que siempre estuvo. Yo quiero, aparte de impartirles, enseñarles que la gracia no es la solución de Dios para el pecado del hombre, sino que la gracia es Él mismo, que estaba escondido en la eternidad y que se dio a conocer cuando vino en forma de Jesús. Lo vuelvo a repetir para que usted lo empiece a adquirir. La gracia no es la solución de Dios para la desobediencia del hombre, sino que la gracia siempre estuvo ahí. ¿Cuál es el asunto, pastor? El asunto está que quien no haya pasado en Cristo sigue todavía con la condenación y todo el peso ajeno de la gracia. ¿Por qué? Porque no pasó la puerta está aquí. Jesús abrió la puerta de la gracia porque Él no era que era el emisor de gracia, sino que Juan capítulo 1, verso 14 dice, y Él era lleno ¿de qué? Vamos, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. Hermanos, ¿están leyendo la Biblia? Por favor, no me desanimen porque ustedes son la casa, de acá sale todo. Lean, por favor. Él estaba lleno de gracia y de verdad, por lo tanto no es que Jesús venía a ser la solución al problema del pecado del hombre y Dios dijo, lo voy a enviar a Jesús. No, Él ya estaba lleno de gracia desde la fundación del mundo, ya estaba la gracia preparada. Y déjeme atravesar un límite en el cual se puede juzgar los maestros de este lugar o nuestros pastores, pero aún la ley era un tipo y sombra de la gracia, porque sin la ley, es como que Dios con la ley dijo, yo te voy a apretar tanto, porque la ley evidencia el pecado, entonces yo te voy a apretar tanto, porque eso es gracia, yo te aprieto tanto en forma de ley, para que tú me vengas a mí. No, pero pastor, si la ley es una cosa y la gracia es otra cosa. Es que ahí dividimos y dualizamos una cosa. La gracia no, la gracia es eterna porque es sustancia de Él. No es algo que ocurre. La ley comenzó con el pecado del hombre y entró en la historia, pero la gracia no, la gracia es eterna. ¿Puede decir conmigo, la ley es temporal, la gracia es eterna? Y entonces esa gracia se mantuvo escondida durante toda la historia hasta que en Jesús se abre, porque Él cumplió, porque Él abrió la puerta y ahora usted y yo podemos pasar porque Él ha pasado, pero alguien tuvo que pagar. De la misma manera que hablamos acerca del periodo de gracia financiero en el cual yo digo, bueno, tengo un tiempo más allá del 10 de cada mes, me dan 5 días de gracia, pero yo no me están perdonando a mí la deuda, sino que alguien debe hacerse cargo de esas cosas. Y eso es lo que estamos obviando cuando tenemos una lectura de la gracia muy, muy escasa. Jesús tuvo que pagar. Esto no es un gobierno en el cual, no, vivamos. Alguien tiene que pagar todo lo que uno está disfrutando. Pero cuando perdemos el centro de que alguien disfruta para que hoy podamos aprender y vivir en la gracia, ahí nos salimos automáticamente de la gracia. Hermanos, lo que Pablo expresa aquí es demasiado claro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Miren lo que muy
livianamente significa una intervención quirúrgica. Por ejemplo, tuvimos que someter al paciente a una intervención para facilitar la circulación sanguínea. Este tema, que yo no les dije el título al comienzo, pero es un título a todavía pulir, si usted quiere anotarlo allí, una intervención divina y eterna llamada gracia. ¿Por qué divina? Porque es una intervención de Él sobre mí. Y Él os dio vida a nosotros. ¿Y por qué es eterna? Porque no es una intervención que ocurre en un momento, sino que ya está trabajada en el Señor desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Jesús abre los rollos, lee Isaías y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me anunció Él estaba diciendo que ese año agradable era Él mismo. Y usted y yo estamos en el año de la gracia desde que Él se ha manifestado en nosotros. Hermanos, tenemos acceso a cosas que un evangelio tan bastardeado no nos da acceso. Lo tenemos por medio de la gracia. Lo tenemos por medio de la gracia. La explicación de la gracia va a ser muy difícil, hermanos. Va a requerir de nosotros mucho tiempo de oración, porque la gracia es espiritual. No va a ser liviano hablar de la gracia, no va a ser 1, 2, 3, 4. Hermano, yo no sé si se va a poder explicar. El Evangelio se explica, pero ¿cómo explicamos que Dios ya se había propuesto en sí mismo reconciliar todas las cosas, que esta es la obra de la gracia? ¿Cómo lo explicamos mentalmente? Yo creo, hermanos, que de aquí en adelante va a tener que llegar un tiempo en que nuestras prédicas van a ser, yo no sé cómo explicarlo, pero sí lo vivo con mis pastores, con el pastor Carlos y Edith, sí lo vivo, no necesito tanto, necesito una palabra y ya sé lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que empezar a vivir eso? Y es puntualmente a todos aquellos que están liderando personas y tienen casas a cargo o representan ciudades, porque si no vamos a necesitar mucho tiempo para explicar algo que no se puede explicar. Jesús no se detuvo a decir, bueno muchachos, vamos a explicar qué significa el año agradable, que vamos a hacer esto. Jesús abrió el rollo, se paró, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y encima tomó el coraje de, en el verso 20 de Juan, dice, esto se está cumpliendo ahora. Cerró el libro, se fue a sentar. La gracia, sinceramente, no tiene mucha explicación. Yo no sé cómo yo cuando recibíamos la palabra del año para trabajar en ella, yo sinceramente empecé y digo, ¿cómo vamos a predicar esto? Porque sinceramente no es que sea difícil, pero es un asunto espiritual. No es un asunto natural. Hermanos, ¿cómo comprendemos cuando el apóstol Pablo dice las abundantes riquezas de su gracia? ¿Cómo llegamos a entender eso? ¿Cómo arribamos a esas conclusiones? Miren, ¿quiere enloquecerse un poco más? Mire los versos que siguen aquí en Efesios, capítulo 2, verso 2. Usted va a empezar a decir, ¿cómo hacemos esto, pastor? ¿Cómo llegamos a entender esto? Totalmente, uno que accedió nos da toda la revelación. El verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a ir un poco más adelante para no perder tiempo allí. El verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora aparece otra vez la gracia. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mire el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo llegamos a la comprensión de que este año agradable está determinado no por nuestras obras, sino por su obra? ¿Cómo comprendemos
vemos en el Señor que hay algo que no debemos hacer sin su vida? ¿Cómo comprendemos que la solución a nuestros problemas no es tratar de solucionarlo nosotros? Porque ahí, ¿saben lo que hacemos? Cerramos la puerta y nos vamos del otro lado de la gracia. Y cuando nos vamos del otro lado de la gracia, perdemos demasiado tiempo, hermanos. Yo creo que el 2019 vamos a tener que bajar mucho las obras muertas. Las obras muertas van a tener que reducir mucho, porque toda obra muerta sí o sí produce muerte y nos retrasa en el tiempo. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es una obra sin la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer algo y no tiene la intervención divina, por lo tanto no es espiritual, no produce vida. Y al no producir vida, produce muerte. Y ahí es cuando nos encontramos con ese conflicto emocional interior de pedirle ayuda al Señor en algo que Él no está comprometido a solucionar. Sinceramente, tenemos que predicar de esta cierta manera. Dios no está comprometido en trabajar sobre horas muertas. Él no tiene nada que ver con lo muerto. A veces nuestra mente quiere solucionar las cosas muy rápido, hermano, pero vamos a tener que empezar a admirar que ese año agradable que es Cristo opera sobre nosotros y es mucho más fuerte que nosotros. Su amor es mucho más fuerte. ¿Cuándo vamos a salir de un canto que sí, el Señor nos lleva, nos dirige, nos mueve? ¿Cuándo vamos a empezar a arribar a palabras como dijo el apóstol Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos? Tiene que llegar ese día y ese día tiene que ser muy pronto. Porque de lo contrario, la puerta está acá, y yo no puedo pasar. La puerta siempre estuvo, Jesús la abre, pero todo aquel que no está en Él no puede acceder a la gracia. La gracia es un código y ese código es Cristo. Quien no entienda ese código no puede pasar por la puerta. Por lo tanto, todo lo que hace, aún en el servicio al Señor, lo está haciendo desde la ley, lo está haciendo separado de la intervención de Dios, por lo tanto es muerto. ¿Y ahora qué pasa con esta intervención? Hay dos cosas que quiero leerles. Primero, en una intervención porque era un acto externo al hombre. El hombre no hizo nada y tenía que ver 100% con el orden de Dios. Y segundo, el hombre separado de Dios se regía bajo la ley y la ley determinaba consecuencias por cada acto. Por eso después en Levítico 25 están las clásicas consecuencias de la desobediencia y la obediencia. ¿Cómo funciona y opera esto desde la gracia? Entonces lo que estamos diciendo es que no debemos hacer nada. La gracia tiene dos dualismos enormes. Y que en algún día se va a tener que hablar. La liberalidad, por un lado, y el legalismo, por otro lado. Por eso yo le digo, hermano, que van a tener que orar mucho las palabras del apóstol Pablo que dice, estemos firmes en el Señor. Porque la gracia o nos va a hacer muy liberales, o nos va a hacer legalistas si no lo hacemos pasando la puerta. Quien recibe el entendimiento de la gracia fuera de la puerta puede caer en este péndulo. Por lo tanto, aquellos que ministran personas, por favor, primero encárguense de que estén de la puerta para adentro, porque de lo contrario, la ministración de la gracia, escúchame por favor, présteme demasiada atención, la ministración de la gracia fuera de esa puerta nos va a llevar a los extremos de liberalidad y al extremo del legalismo. Que ya ha pasado y usted sabe bien, y somos cristianos desde hace varios años y siempre terminamos en un extremo a otro. ¿Por qué? Porque lo hicimos de la puerta para afuera y la gracia es un problema ante quien no está de la puerta para adentro. Y ustedes saben que pasó el año pasado. Hablar del nuevo pacto y que personas digan que ya no hace falta ni orar. ¿Por qué se llegan y se arriban a conclusiones totalmente, como decía nuestro pastor Hernán, conclusiones totalmente naturales? Porque estamos de la puerta para afuera. Y este año no podemos caer en ese error. Esta palabra va a quedar grabada, se está transmitiendo. Si puede, vuélvala a escuchar, vuélvala a repetir, porque no podemos caer en el error de la administración de la gracia de las puertas para afuera. Vamos a tener que entrar
apelo a que el que ministra está de las puertas para adentro. Tengo esa... Y si estás adentro, vas a tener que meterlos primero antes de ministrar la gracia, porque el año agradable del Señor no es un año en el cual todo se libera para nosotros, sino es un año en el cual su vida nos empuja de tal manera que ya nosotros no tenemos nada que ver con los frutos que estamos dando. Tal vez muchos este año llegaron cansados al comienzo de año, pero el único punto son las obras muertas. Las obras muertas nos cansan, nos debilitan, invertimos recursos. Hermano, no podemos, si me dejan por favor este año, no podemos perder recursos en obras muertas. No. Este año tiene que ser un año donde todos nuestros recursos financieros, de familia, de todo, tienen que ser invertidos en la obra viva del Señor. Porque de lo contrario, solamente todo eso va a seguir produciendo muerte, hermano, va a seguir produciendo cansancio. ¿Por qué la gracia que el Señor dice que se debe disfrutar nos cansa tanto? ¿Por qué la gracia que nos da una libertad en el Señor desde un aspecto positivo nos cansa, nos aflige? Decimos, bueno, pero tengo que morir. Vamos a tener que salir de ese estadio urgente porque Hebreos dice que Él fue a la cruz, pero vio el gozo delante. Hay una palabra, cuando Jesús lee acerca del año agradable, si podemos colocar Isaías 61, el profeta Isaías lo menciona diferente, no dice año agradable, sino que usa estas otras palabras. Isaías, por favor, capítulo 61. Si lo podemos tener, si no, yo lo busco aquí. ¿Por qué quiero leer esto? Porque me viene a memoria de que esta va a ser la habilitación de esta palabra. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Si podemos ir al verso 2, por favor. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. No voy a hacer énfasis en la segunda parte, que es algo que el mismo Señor lo omite. Cuando Jesús abre los rollos no lee la segunda parte, pero ese es otro tema a tratar en otra oportunidad, sino que lee la primera parte en la cual lo menciona como año agradable y dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Pablo en Romanos dice que debemos comprobar ¿qué cosa? Vamos, tengo esperanza. ¿Qué cosa? La buena voluntad que es, ¿cómo? Agradable y perfecta. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que ese año agradable está primeramente centrado en su voluntad. Este año vamos a hacer cosas que en primera instancia no vamos a querer, pero cuando la hagamos vamos a sentir como un gozo interior, vamos a sentir un agrado interior. Vas a visitar a familiares que no querés ver, porque ese es el año agradable. No conectemos el año agradable con un placer personal, porque caemos en un error. El año agradable y el año de la buena voluntad que cita Isaías 61 es un año en el cual la voluntad de Dios es suprema sobre nosotros. Y empezamos a hacer la actividad de ese año agradable, que es empezar a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad cautiva, vista a los ciegos, a poner libertad a oprimidos. ¿Cómo arribamos a esa actividad? Solamente estando rendidos a su voluntad y empezando a funcionar desde su voluntad. ¿Por qué cito esto de que a veces hay cosas que no vamos a querer hacer, pero intrínsecamente la gracia va a producirte gozo? Es un gozo interior, un gozo inefable, no se puede explicar, pero a donde Dios te envíe, Dios se encargará de proveerte que eso que hagas sea agradable. Se tiene que terminar el tiempo de gente enviada sufriendo, porque eso no es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios dentro, interiormente,
Y no estamos siendo espirituales en esto, estamos siendo puntualmente y emocionalmente. No está produciendo ese sentido de ser agradable y perfecto y bueno. Déjame decirte, por la palabra de que no estás en el año de la gracia, no estás en un año agradable y no estás en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso delimita si estoy o no estoy cumpliendo con algo que Dios me ha mandado a hacer. Este año que pasó, muchos se movieron, hicieron cosas, obedecieron, cumplieron con mandatos de sus líderes, de sus pastores. Pero ¿desde dónde lo has hecho? ¿Desde puertas para afuera o desde puertas para adentro? Porque si lo hicimos desde puertas para afuera, lo único que produjo es una obediencia y una lealtad de siervo. Y eso sigue siendo ley. Pero si lo hicimos desde puertas para adentro, lo hicimos entendiendo el corazón y teniendo el corazón como hijo, como dice la Escritura en Hebreos. Moisés lo hizo como siervo, pero ahora Cristo lo funcionó como hijo. Y ya no sirvo a este año de gracia desde una perspectiva personal, como siervo, cumpliendo órdenes de un Señor, sino que ahora disfruto servir al Señor. Hermanos, vamos a disfrutar este año la gracia se disfruta, la vamos a disfrutar, vamos a tener tiempo con nuestra familia, en nuestra casa, vamos a disfrutar mucho esta gracia, siempre y cuando estemos de la puerta para adentro. Él ha pasado y nosotros pasamos con Él. Quiero leerles por último puntualmente esto que estaba buscando, que me vino a memoria de Romanos 12:2, en el cual se explica esto acerca de la buena voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta palabra buena voluntad se repite en Isaías 61:1, cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad. Sin ir más profundo y sin extenderme demasiado, la buena voluntad es la evidencia de estar en el año de la gracia. Anótelo, por favor. Así después en su casa lo puede charlar y puede decir, no entendí nada de lo que dijo el pastor. Habla en chino. Buena voluntad de Isaías 61, verso 1, y Romanos capítulo 12:2 habla acerca de esa misma buena voluntad. Y lo que me gustaría que anote, la buena voluntad es la evidencia de vivir en el año de la gracia. Como yo sé que estoy en el año agradable, es porque la voluntad de Dios es más fuerte que yo. Y la disfruto porque es agradable y perfecta. No quiero hablar de mí sinceramente, pero ustedes saben y conocen a mí y a mi esposa, ciertos viajes que hemos hecho y todo. Y sinceramente yo les digo que disfruto. Disfruto cada asignación, cada envío. Y tal vez mi carne lo sufre, que esto es lo que dice el apóstol Pablo. Pero hay algo intrínseco que uno sabe que el año agradable lo está disfrutando, a pesar de las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuál es la gloria venidera? Aquel que pasó por la casa. Aquel que atravesó la puerta. El que atravesó la puerta está viviendo en una gloria que no es venidera, porque Jesús dijo en ese mismo texto, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. El año agradable ya empezó, la gracia que ya estaba, ahora yo abro la puerta y el que pase desde mí puede disfrutar todo aquello que está allí. Y después tomaríamos tiempo a hablar cuáles son las abundantes riquezas de la gracia. Que eso va a ser un trabajo de todo el año, pero con este simple aporte, finalizando en esta noche, quiero que se vayan con este pensamiento. Jesús abre el rollo, anuncia el año agradable. Ese año agradable era el año de jubileo del antiguo pacto. Y ese año de jubileo manifestaba una total libertad. Pero quiero terminar como empecé, leyendo Levítico,
capítulo 25, versículo 12. Porque esto nos va a regir por lo menos en este mes de enero. O por lo menos en lo que es nuestro corazón y nuestra casa. Levítico 25, versículo 12. Ese año jubileo, desconecte la palabra jubileo, vamos a trabajar con un año de gracia. Ese año es gracia y será santo para ustedes. Y esto sí creo que necesita muchísima atención durante todo este mes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Reciban de parte del Señor esta palabra puntual. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Porque cualquier mezcla, Dios no está encargado de solucionarla. Días pasados hubo un problema con una persona y ella me decía, ¿acaso el Señor no está sobre nosotros? ¿Acaso ahora Dios no puede solucionarme esto, pastor? Y yo muy amorosamente le traté de explicar algo que debiéramos de saber todos los que estamos aquí por lo menos, pero lo traigo a colación porque conecta directamente con esto. Dios no va a intervenir, palabra que usé desde un principio, en asuntos que no se le han cedido a Él. Voy en un auto, estoy manejando, voy bien, porque yo lo estoy manejando, choco y lo busco al pasajero que está al lado mío para que me trate de ayudar. Él no puede ayudar porque el culpable del choque fui yo o él. Diga, fui yo. Por lo tanto, hay muchas veces que nosotros tratamos de hacer, Señor, ayúdame en esto. Y hermano, a ver, y si tal vez es un error, por favor, pero Dios no va a estar encargado de solucionar cosas que Él no fue el Señor. Déjame decirte con la plena seguridad y el testimonio del Espíritu en mí, que todo lo que esté bajo el señorío del Señor estarás asegurado. Es como un seguro total de un auto. Es como un seguro total. Se rompió todo el auto. Y hablaba con alguien estos días y dice, bueno, pero si se larga alguna piedra, pastor, yo le voy a pegar un poco más al auto, porque si no, como es total, tiene que estar destrozado el auto. De la misma manera, esta alegoría, hermano, si te están destrozando y vos estás en este seguro, estás en esta gracia que te cubre, todo será recuperado en forma mayor, en forma más abundante, en forma más conveniente para los asuntos de Dios. Vamos a usar mucho la palabra conveniencia este año, otra palabra que me venía mucho en mi mente. Cuando Jesús dijo eso, me conviene estar, esa palabra conveniencia, ¿por qué? Porque aquello que nos conviene determina nuestras prioridades. Y yo determino estar, ¿por qué? A ver, no estamos condenando a nadie ni estamos en ese rol, pero sinceramente delata que si alguien no está aquí es porque todavía no ha entendido que conviene estar en ciertos lugares. Y conviene estar sentado en ciertas mesas, conviene estar expuesto a ciertas palabras. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Entren en el Señor en un tiempo, entramos en un tiempo en el cual esperamos que esta vida empiece a fructificar. Creo mucho que aquello que hablamos y lo vimos en el Espíritu, lo vamos a palpar este año, lo vamos a ver de una manera literal, no vamos a hablar en fe, vamos a ver aquello que vimos en fe. ¿Por qué? Porque le conviene estar. También cuando le hablaba esto a este hombre y me explicaba y el Señor no estará, mira, yo le decía esto, le conviene al Señor que vos estés sano, le conviene al Señor que vos estés próspero, porque ahí se conecta otra vez la palabra conveniencia. A ver, yo no soy quien para decirle al Señor te conviene, pero yo a veces oro al Señor y yo le digo, Señor, a vos te conviene que yo sea próspero, porque yo no puedo avanzar. A vos te conviene que yo esté sano. A vos te conviene. ¿Por qué? Porque si le conviene al Evangelio, ni siquiera se trata de nosotros. Somos un efecto secundario. Nos sanamos, pero no por nosotros, porque le conviene a Él que estemos sanos. Porque si no, este año agradable no se puede poner en funcionamiento, porque aquellos que pasaron por la puerta no están trabajando. Y solamente aquellos que han experimentado esa conveniencia de pasar por la puerta pueden disfrutarlo. Dejen de cansarse con obras muertas.
Dejen, por favor, de cansarse. Ustedes son santos en luz que trabajan, pero no con obras muertas, sino con obras de vida, que lo único que produce son frutos de vida y frutos de arrepentimiento. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor, en esta noche? Ponerte de pie y repetirte: comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Esta es la expectativa de Dios para nosotros en este tiempo. La expectativa de que caminemos en esta realidad. Si podés cerrar tus ojos y tratar de ver que este año es una temporada que ya Dios ha abierto en la eternidad y que está siendo ordenada a causa de que Jesucristo pasó por la puerta. Por Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo la gracia y la verdad.